Era como una villa estadounidense donde había jardines, zacate, eh, el agua era por canales y cositas de esas, ¿no? Era una vida muy alegre, las muchachas muy simpáticas y los hombres usando mucho el Levi's, aquel que usaban doblado de abajo, ¿no? Era la época del Levi's y las muchachas bailando en la Progreso y todo, en el Salón Progreso. Todo muy simpático. Entonces, a los 18 años en Mexicali, decide quedarse aquí y permanecer aquí. Y luego, si usted ya había tenido experiencia con la radiodifusión, don Chava. No, yo me regreso a Mexicali porque termina la guerra y se termina todo el trabajo que había aquí. Sobre todo porque pues, los soldados daban mucho trabajo. Yo trabajé repartiendo hielo con el señor Arce, estuve trabajando cuando se hizo la primera mueblería Monterrey, la mueblería Monterrey ahí desde el fondo. Y trabajé en varias cosas así, partiendo leña, en fin, todo, ¿no? Pero me regresé cuando se vinieron ya todas las cosas, me casé y luego vine otra vez para acá porque me gustaba la vida de aquí. Y ya fue cuando me quedé completamente. Ya fue en 1952 que me hice locutor en 1947, en marzo de 1947, en México. Dentro de mi familia había un hermano ya locutor, Carlos Peregrina Cano, medio hermano, y había un pariente político, o un amigo entonces, que era también locutor, Francisco Rafael Buenavo Jorges, y un muy íntimo amigo mío, que era locutor, pero no tenía licencia, don Roberto Buelna Castro, que es conocido como Roberto Valentín, que todavía se encuentra en San Felipe haciendo todas esas cosas. Y ahí ellos me indujeron a que yo me metiera también y logré después de practicar en algunas, en XSA de Roberto Pérez, la BL de otro señor Max Gómez Blanco, y así me hice locutor. En ese tiempo, pues era una afición, no más que nada, no teníamos sueldo, no teníamos nada, y usábamos mucho la licencia para trabajar en distintas radios. Nos gustaba, por ejemplo, irnos de vacaciones a Mazatlán, pues íbamos y presentábamos nuestra licencia y nos metían a trabajar. Allá trabajé yo con el señor Pantoja. Después me fui a Guadalajara, la de acá, y andábamos paseándonos, el estilo bohemio. Pues. Trabajé en Mochis, trabajé en diferentes partes así, hasta que me dio por venirme acá. Me vine para acá ya como locutor y quise llegar a Hermosillo, a la DH, pero ahí pues la locución era en la noche, a pasar los anuncios las medicinas. Sí. Eran anuncios que tenía uno que hablar como más de 2, 3 minutos en cada spot y no me gustó el sistema, me vine para acá y llegué cuando estaba el aniversario, el cincuentenario de la cervecería Mexicali. Llegué con amigos que ya conocía en la XAA de don Francisco King y de Pancho La Gringa Gutiérrez. Y luego, como estaban casi todos en la fiesta, pues me agarraron luego, ¿no? Y me quedé yo ahí trabajando. En eso me agarraron de suplente y me quedé ahí varios años. En ese tiempo las radios, pues eran negocios, pero no eran los negocios que son ahora. Era más que nada el bohemio, la gente, los locutores éramos como artistas, repartíamos fotografías y dábamos autógrafos y todas esas cosas, ¿no? Pero pues la radio ha evolucionado mucho en cuanto al sistema, a la cuestión mecánica, la cuestión... Pero en la cuestión de locutores, a mí me parece que ha fallado un poquito. Yo creo que aunque la Secretaría de Educación ahora exige que tenga secundaria, pues no es lo mismo. Es decir, el locutor no es todo el que tiene educación, sino el que van haciendo y que le gusta, es como un artista, tiene que tener afición a hacerlo. El señor Juan Chávez fue el dueño de la XAO. El señor Juan Chávez fue el que durante un montón de tiempo tuvo una de las primeras radios de aquí, sobre todo
muy conocida porque era donde los locutores ganaban el 50% de las dedicatorias. Ese era el pago que les daban, el 50%. Cada dedicatoria la cobraban a peso y eran 50 centavos para uno y 50 centavos para el otro. Eran los sueldos que había. ¿Una dedicatoria qué quería decir? Pues la gente pedía dedicatorias para fulano, para mangano, y como no había tanta regla como después surgió ya con la ley de radio y televisión, donde se especifica que no debe haber competencia con telégrafos ni con teléfonos, con las comunicaciones, claro, más que cuando se necesite ser un servicio social, entonces tiene que marcarse. Entonces en ese tiempo las dedicatorias eran de lado a lado, para los ranchos y para todos lados. En octubre de 1954, en los meses de el 1 de mayo, don Francisco Quín Rondero le llega por ahí la noticia de que varios de su personal andábamos platicando del sindicato. Entonces nos llama, pues como siempre, el temor de los sindicatos y nos dice, a mí principalmente me llamó a la oficina y me dice, Peregrina, dice, fíjate que anda muy mal la radio y pues tenemos que dejar personal, dice, hicimos un sorteo y a ti te tocó. Aquí tantos 3 meses y el pago y todo. Pues yo dije, bueno, ni modo, ¿no? Eso es lo que me toca, ya ni modo, no había nada de presión ni nada. Salí, y cuando salí, el compadre González, Montoya, todos los locutores me dicen, ¿y por qué? Si te vas bien, ¿por qué no le pides una carta de recomendación? Entonces me regreso ya a la oficina, le toco y me meto con él a hablar. Y ya me recibe de otra forma. Ya me dice que era porque me había despedido, porque andábamos metidos en un movimiento sindical y que debían llegar y que sí que el otro y que no me daba carta. Bueno, ni modo. Salimos y como siempre jóvenes, lo primero que hacíamos es decir, echar unas chelas, ¿no? Como dicen. Y estando allá, corrieron también a Luis Buelna, que era el que hacía el aseo, el que hacía mandados, y corrieron también a Roberto Valentín de la XCD. Entonces utilizamos ese dinero para ir en un carro de Valentín, el dinero que nos habían dado, para traer al inspector federal de trabajo de Tijuana, porque aquí no había. Traemos al inspector federal de trabajo en un carro amarrado con alambre las puertas y todo, venía muriéndose el pobre viejo. Y le gana el pleito a King. Entonces, a mí me quiere reinstalar y yo le digo que no, que muchas gracias, yo no quiero nada. Y entonces mi pariente, que es Luis Buelna, pariente político, hermano de mi señora, acepta volver y lo hace lavar los excusados con la mano. Y bueno, lo presiona y lo corre otra vez. Y a Valentín lo corren de la XCD, se va el tiempo y después se forma la XCGE, que estaba ya en San Marcos. Estuve yo yendo ya como, no había todavía sindicato, era como en agosto todavía por allá. Y estaba yo yendo a practicar y a ver si me daban chamba. Me dan chamba y el día que me comunican que ya tengo la base, pues ya mañana voy a empezar, pero por escrito. Llego a trabajar y me dicen que no voy a trabajar nada, porque andaba con el sindicato. Y entonces me dan otros 3 meses, ese año me dieron 2 veces 3 meses de salida, y en esa fecha precisamente me llega un telegrama dándome la noticia de que mi padre había fallecido en Culiacán, pero como no teníamos dinero para ir, pues no fuimos esa vez. Por eso lo recuerdo mucho, esas 2 fechas. Y pues ahí empezó, eso fue en 1954, porque el sindicato se formó en octubre de 1954. Esa es la fecha de constitución del sindicato, que marcha a la Casa ¿Cómo se llamaba, don Chavo, ese sindicato? El sindicato Rafael Camacho Guzmán, que era el nombre del secretario general en ese entonces. Afiliado a la CTM. Siempre ha estado afiliado a la CTM. En ese tiempo era STIR, S-T-I-R,
Sindicato de Trabajadores de la Industria del Radio. Cuando se forma el sindicato, se forma en los altos de donde estaba la Cruz Roja. Ahí estaban las oficinas del STIC, arriba de la papelería Mebalsa, en la parte donde estaba también un dentista muy famoso que no era dentista titulado, ¿no? Pero era muy famoso aquí. Y el STIC, Sindicato de Cinematografistas, con el señor Cital, Leonardo Cital, y con Apodaca y otros compañeros del STIC, nos ayudan a formar la primera mesa directiva. En esa mesa directiva, por unanimidad de los que participamos, éramos 38 gente los que participamos en el sindicato, se nombra la primera mesa directiva, en la cual salgo yo como secretario general y Francisco Javier Vaca como secretario de Trabajo, Segovia y toda la bola en el secretario. Como Vaca venía de Guadalajara, Jalisco, y ya era locutor, que había participado en un sindicato, el Sutiro de Guadalajara, pues creímos pertinente mandarlo a México para que se entrevistara con don Rafael Camacho Guzmán y se pusiera a sus órdenes, que ya como nos adheriéramos al STIR. Cuando llega con el compañero Camacho a México, pues el compañero Camacho, para que no hubiera problemas con el STIC, cambia la mesa directiva nada más, me pone a mí como secretario de Trabajo y pone a Vaca como secretario general. Porque en ese tiempo ya había recibido a don Carlos Blando, que había ido a México para que le mandara gente el STIR. No quería a la gente de aquí. Entonces Camacho le dice a Vaca, y Vaca viene ya con el primer contrato, que fue el de la XCD. Entonces los que estábamos en la AA nos pasan a la D, y los de la D pasan a otras. Entonces a mí me llama don Carlos y participamos en una tercia, compañero Francisco Javier Vaca, el compañero Fernández, que ya murió también, y Vaca también, y un servidor. Y me toca a mí ser el primero que entra a trabajar como sindicalizado. Una presión enorme porque no me dejaban platicar, no me dejaban estar. Terminaba el trabajo y tenía que salirme. Eso fue en 1954, en octubre. Ya en noviembre más o menos entra Fernández en otra tercia, y en diciembre entra el compañero Francisco Javier Vaca, ya éramos 3 sindicalizados. Y ahí es donde empieza ya el sindicato. Yo trabajé muchos años en la XCD, pero tuve un problemilla ahí con uno de los compañeros después de muchos años, y como en ese tiempo no se fijaba uno en cuestión de indemnización ni nada, ¿no? Conseguí trabajo en otro lado y me fui a la W, que estaba en los bajos de la Cruz Roja. Ahí estaba la W, que era del señor de la Cruz Roja, Esquer, Alfonso Esquer Parada. Mi opinión acerca del trabajo que desempeñó el señor Salvador Peregrina en su cargo como secretario general ante esta sección fue muy bueno, tanto que tenemos un edificio propio, tenemos también un campo deportivo propio de la sección, gracias al esfuerzo que hizo él y parte de su comité. Nos dejó un paquete muy grande en el sentido de que tenemos muy buenas relaciones con los gerentes y patrones de las fuentes de trabajo de los compañeros, en los cuales tenemos 175 personas sindicalizadas dentro de la radio y televisión. Entonces estamos desempeñando lo mejor que podemos los cargos que tenemos actualmente para seguir con la misma línea que nos dejó don Salvador Peregrina. En lo que compete a mi padre, que fue el anterior secretario general durante varios años, fueron 5 periodos de 3 años. Yo creo que, pues, a lo mejor estoy mal que lo diga, pero es una persona que trabajó mucho por los compañeros, es una persona que dejó a la sección Mexicali del STIR unida y fortalecida, con finanzas sanas, sin adeudos, y pues con una gran
una gran sección dentro de las primeras en el país. Si no es la 1, es la 2 o 3. Y pues eso me compromete aún más a mí. ¿Por qué? Porque él hizo un trabajo junto con su comité anterior que yo creo que estaría mal el que yo lo defraudara a él como padre, como mi padre y como anterior líder sindical. Trataremos de hacer nuestro mejor esfuerzo por salir adelante y yo no digo que superar lo que él hizo, pero cuando menos mantenerlo y tratar de salir adelante. Yo era un locutor que me especialicé mucho en las dedicatorias. Dedicatorias. Con teléfono. Con teléfono, con ayudante, con todo. Teníamos inclusive la recepción de cartas y teníamos una especie de tablero donde las cartas que coincidían en la misma canción las estábamos guardando. Hacíamos una especie de tablero. Oye, don Chava, ¿y esos discos llegaban de México o ustedes? No, los comprábamos aquí en las discotecas que había en ese entonces. Entonces usted ponía canciones. Yo trataba de complacer a la gente. Bien. Con la discoteca que teníamos, y cuando había canciones que pedían que no estaban, pues íbamos y las comprábamos para seguir. ¿Y era tocando. ranchero o era? No, era de todo, era género popular, el género balada. No, bueno, todo. Era más que nada eso. Y bueno, los sueldos en aquel tiempo, don Chava, No, por pues, allá, ¿cómo ganaba un locutor? Ganábamos 10 pesos diarios. Ese era el sueldo. Más o menos el mínimo, ¿cuál era en ese tiempo? No, pues no había todavía salarios mínimos, en ese tiempo no había salarios mínimos, y todo nos alcanzaba para todo. 10 pesos diarios. 10 pesos diarios, ese es el sueldo. Todavía parece que está igual, aunque sea un poquito más, pero son sueldos. Es decir, yo pienso que todavía no se paga lo que es el locutor, porque un locutor, pues aparte de ser un artista, es una persona que está produciendo diariamente. La productividad no se paga. Y como ahora están tan mecanizadas las radios, ahora menos. Oye, don Chava, pero se usaba que el locutor también era vendedor de publicidad. Todo el tiempo ha sido eso, todo el tiempo ha sido, y es donde hemos obtenido mayor ganancia, ¿no? El locutor completo en ese tiempo pues era vendedor, teníamos una hora semanal donde era para nosotros como bono, algunos tenían anuncios que les daba la radio, porque en ese tiempo había una especie de competencia. Las voces tenían siempre que tratar de pasar a la estación más alta. En ese tiempo unas estaciones eran de 250 de baja potencia, y las estaciones altas, la XCD, la CL, eran las estaciones de más categoría. Entonces esas estaciones pagaban más que las bajas. Es decir, que tenían antenas y transmisores más potentes. Eran de 250, la transmisión para el pueblo, y de 500, de 5.000 watts, de 10.000 watts, eran ya para transmisión en todo el estado. Y tenían desde luego eventos más importantes que transmitir. Por ejemplo, una transmisión de gobierno, pues no se transmitía por una estación chica, porque quería que se oyera en todo el estado. Entonces tenía uno que tener preparación y voz para llegar a esa parte y ganar más dinero. Claro. Y al cambiarse uno siempre ponía sus condiciones. Bueno, pues yo sí me voy, pero pues yo gano tanto, me pagas tanto, me das una hora semanal, me das 3 anuncios, 5 anuncios, en fin. Claro, esa era la forma. Era una forma de ayudar, pues, a complementar el gasto, ¿no? Así es. Ingreso. Así es. Cuando se formó la televisión aquí en Mexicali, que yo recuerde, en 1957 se formó la Tri-Valley Telecasting Company, que tenía don Carlos Blando, había un señor de Televisa, el señor Ramírez, y el señor Frank Faust de Los Ángeles. Por eso era Tri-Valley Telecasting Company. Después, con el tiempo, don Carlos Blando se fue quedando con la radio, la televisora, y después se hizo socio en ese tiempo no era Televisa, era Telesistema Mexicano. Y pues poco a poco fue creciendo, y como las sociedades así, ya ve que hacen inversiones y
Y después de usted dice, bueno, pues yo ya no quiero invertir, yo mejor dame mi lana y le compró Televisa. Compró Televisa también. Es decir, esta primera televisora que surge en 1957 es nada más capta canales americanos. No. Recuerdo, no. No, Ya hay canales. aquí, ya hay programas sí, en español. aquí no había más que eso, pues, pero después primero se fundó la televisión de Yuma, que tenía la antena este lado del río. Sí. Estaba en Baja California la antena y la televisora transmitida desde Yuma. Qué curioso. Y ¿Y aquí se captaba esa televisión, sí, se captaba en inglés. Nada más. Y había programas en español, que iba gente y hacía programas allá también en español después. En Yuma. En Yuma. Y se formó el Canal 3 aquí, y entonces se transmitió ya programas en español y en inglés, porque como era para los dos lados, había una cantidad de gente del otro lado que venía como locutores a pasar noticias, a pasar cosas. Y luego nosotros éramos operadores en el inglés y éramos locutores operadores ya en el español, en la tarde. ¿Y esos programas venían de México, don Chava? ¿O aquí ya empezaron a producir también? No, normalmente eran de México. Normalmente eran de México, eran rollos grandotes, hasta los noticieros, todos noticieros que vendían en películas y venía el script. Y a nosotros nos lo daban, lo pasaban ahí y nos lo daban el script, pero no nos daban chance ni de ver el noticiero, que no, teníamos que darle duro. Y a veces pues se nos pasaba una noticia y nos brincábamos a la otra y vámonos. Pero todo venía el rol. ¿Y ese paso de la radio a la televisión para usted fue normal, fue tranquilo? Yo trabajaba con don Carlos Blando en la XCD entonces. Entonces, en la XCD, en la televisora, llegaron Julio García, Pablo Brizuela, ya estaba aquí el ingeniero Enrique Bessier, que fueron quienes empezaron a la construcción de la antena y televisión, de todos los aparatos de transmisión y todo. El ingeniero Bessier, que era compadre mío, me invitó a la televisora, y entonces combinaba yo la radio y la televisora. Así fue como me quedé. Cuando yo tuve el enojo o el problema en la XCD, entonces que yo me fui a la W, yo renuncié a la radio, a la televisora. Pero el ingeniero Bessier y don Carlos seguí otra vez en la televisora. Hasta final de mi carrera ya, hasta que salí ya. Y entonces ahí en la tele usted grababa anuncios, o era programador. Mire, la televisora era, al principio yo era locutor operador. Con el tiempo se fue convirtiendo en un negocio más grande, separaron la cabina de los locutores y éramos locutores nada más y ya había operadores. Entonces ya éramos locutores. Yo era locutor de base de la televisora. O sea, entonces, usted, por ejemplo, usted abría el canal. Yo abría el canal y entraba otro, había introducciones que me tocaban a mí, de los programas, viene fulano, viene esto, y me tocaba también suplir a los que iban a programas especiales, como Nacho Moribarra, como Augusto, como el de San Luis, que venían aquí a la hora de San Luis. Teníamos un noticiero con Pablo Brizuela. En fin, hacíamos todo, de todo. Se hicieron algunos programas mexicanos ahí, escondiendo micrófonos en los arbustos y cositas de esas. Se hizo un programa de fiesta mexicanas con charros y transmitíamos venta de carros, todo hacíamos. Yo me acuerdo mucho de los anuncios que se producían aquí, muy creativos, sobre todo para la cervecería Mexicali. Sí, don Augusto salía de soldado, me acuerdo de diferentes, salía. Sí. Había un programa, es que aquí había un programa que gustaba mucho que se llamaba Combate. Sí. Que era un programa de guerra, de soldados. Sí. Entonces, en los comerciales ahí salía Augusto Hernández Bermúdez. Tirado, echando balas, de soldado con casco y todo. Sí, se hicieron muchos. Había otros programas que se llamaba, era un que pasaba Franco Prado,
los anuncios de los cigarros Dominó, Sí. Celomicrón. Él iba nomás y pasaba un solo anuncio. Hicimos muchas, inclusive entrevistas con artistas y todo, pues no había más aquí, más que eso. Y era el pegue que tenía toda la televisión, pues donde quiera entraba, no había más. Oiga, don Chava, para 1973 tengo aquí que usted ya funge como secretario general del sindicato. Hasta el 73 le tocó ser secretario, ¿o ya había sido antes? En el sindicato, como te dije, yo al principio fui el primer secretario general, pero antes ya me mandaron un delegado de México que me dejó a mí como delegado nacional, antes porque era delegación y después se hizo sindicato. Sí. Después, en el comité directivo, yo pertenecí con Javier Vaca como secretario de Trabajo. Javier Vaca duró alrededor de 7, 8 años. Se fue a México y se hicieron elecciones. Salí yo como secretario general en un tiempo. Como yo tuve mi carácter en ese tiempo, a veces hasta con el secretario general nacional me peleaba, porque no me gustaban algunas cosas que creía que eran injustas. El primer periodo nunca lo terminé, me suspendieron. Le metí un pleito al secretario general y a la radio y lo gané y me volvieron a dar otra vez el trabajo. Después entró Geraldo García. Geraldo García también duró 7 o 8 años. Y volví yo otra vez como secretario general. Salí yo otra vez por una huelga que me achacaron que había sido injusta. Pero pues una sección no tiene jurídicamente absolutamente nada que hacer. Todo tiene que venir de México, del Sindicato Nacional. Pero dijeron que yo la había hecho y que yo la había hecho loca, la huelga. Le paralizamos la XCD. Teníamos una huelga en la D y la CL, pero en ese tiempo trabajaba el señor Vildósola, se había unido a Radiorama. Y el señor Vildósola, enojado, me dijo, dice, pues, no me vas a dejar trabajar, ni las oficinas cerradas y todo. ¿Qué voy a hacer? Pues cierra las demás estaciones. Y le dije, yo no puedo cerrarlas. El que las puede cerrar es el inspector, dígaselo usted. Y le dijo al inspector, ¿usted de veras quiere que las cierre? Sí, bueno, pues anote ahí que el señor pide que se cierre todo. Cerramos todo el núcleo y pues se vino el problema nacional, ¿no? Como también cuando hubo elecciones al PAN le paramos la publicidad, porque en ese tiempo había mucha fuerza del sindicato y nos hicimos valer de lo que dice el reglamento, donde para participar en programas y para participar en eso tienes que tener licencia, tienes que ser mexicano, tienes que ser tienes que ser el otro. Entonces, los patrones estaban con nosotros, paramos la radio y nos echaron a gobernación. Pero nosotros habíamos hecho unos oficios explicándole a las empresas por qué. Y una de las empresas, cuando le fueron a decir por qué había hecho eso, les dio copia del oficio, pero creyó prudente tachar el nombre de ella para que no se conociera quién se había rajado. Pero pues todos los oficios tienen número, y en el número tiene copia, y ahí supimos quién era. Pero así pasa, todos esos problemas que ha habido, pero hemos estado ahí. Me están preguntando que desde cuándo conozco a Salvador Peregrina. Prácticamente desde que llegué aquí a Mexicali. Yo llegué un 15 de junio de 1957, Pablo Brizuela también, y en octubre de 1957 salió al aire la televisora de Mexicali, Canal 3, XEM TV, así se llamaba originalmente, y el locutor, entre los tres locutores que había, uno era Salvador Peregrina. Desde entonces lo conocí. En aquel tiempo Salvador Peregrina ya estaba sindicalizado, fue de los luchadores del sindicato, de los que lucharon por obtener mejores plazas, mejores sueldos, mejores tratos para los trabajadores del radio, de la industria del radio. Y luego ya de la televisión, cuando llegó la televisión, por supuesto. Fue cuando lo conocí, él era secretario de Educación del sindicato. El secretario general era Francisco Javier Vaca, de gratos recuerdos para muchos de nosotros.
Conviví con él mucho tiempo. Estuvimos juntos en Canal 3 por muchos, pero por muchos años. Yo duré 40 años en Canal 3 y a los 40 años de trabajo me jubilé. Él duró un poquito más hasta que ya lo retiraron por cosas de la misma empresa, cambios que hubo, y entonces recortaron personal y entre ellos salió Salvador Peregrina. Se jubiló también ya, afortunadamente. Peregrina también estuvo trabajando en radio, no nomás en la televisión en Canal 3, sino que también trabajó, primero yo lo conocí en la XEW, ahí estuvo trabajando mucho tiempo. Y después trabajó en la XSL también. Así siguió Salvador Peregrina, un buen locutor, de los maestros locutores, de los locutores de antes, de los locutores viejos. Actualmente ya está jubilado, tiene una casa en San Felipe, una casa de retiro muy buena en San Felipe, donde pasa ratos agradables, y acá en su casa también. Yo creo que se lo merece. Hablando del sindicato, convivimos mucho tiempo, yo llegué a ser tesorero en 2 ocasiones del sindicato, y él fue secretario de trabajo en una ocasión. En otra, sencillamente compañero, yo seguí siendo tesorero. Me tocó en suerte adquirir el primer edificio del sindicato aquí en Mexicali, siendo yo tesorero. Luego, él ya en la segunda ocasión, siendo él ya secretario de trabajo, me tocó en suerte también agregar un lote más todavía al sindicato. Se tumbó el que estaba y se hizo el edificio nuevo que tenemos durante la administración de Salvador Peregrina. Estando yo en la tesorería, hicimos un buen equipo, yo creo, y administramos pues lo mejor que se pudo. Eso sí, y lo digo abiertamente, no porque yo haya estado en la Secretaría de Finanzas, sino porque avalo así y doy fe de que en cuanto a administración, Salvador Peregrina fue honesto. Honesto en el sentido de que no hubo manoteos, no hubo nada como suele suceder o como se suele pensar en algunas ocasiones, máxime cuando, como en el caso de él, con muchos sacrificios y eso, tuvo una pequeña casita en San Felipe y alguien decía, no, pues está de secretario general del sindicato. No, para nada, para nada. Yo avalo y meto las manos al fuego en ese aspecto por él. Honrado, sí, y eso me consta porque yo llevé también la secretaría y no entraba ni salía nada que no estuviera autorizado y firmado por todos. Así es que, pues, en ese lado yo sí. Y los resultados están a la vista. Dejamos, y digo dejamos porque fui parte del equipo de Peregrina, un buen edificio para los compañeros de radio y televisión, que hasta la fecha está todavía, y esto nos dejó mucho orgullo a nosotros. Y Salvador también debe estar muy contento porque creo que tanto él como un servidor cumplimos con nuestras obligaciones dentro del sindicalismo, dentro del sindicato, servimos a los compañeros, salimos con gratos recuerdos de ellos, se acuerdan de nosotros y no nos insultan ni mucho menos, sino al contrario, se recuerdan de nosotros con cariño. Don Carlos Blando en la XCD, ¿qué papel jugó? Pues don Carlos Blando era un alto empleado de la cervecería de Mexicali. Y don Carlos Blando hizo que el dueño de la cervecería Mexicali fundara una radio. Pero como don Carlos Blando fue el que inició eso, la pusieron a su nombre y ahí se quedó él con ella, la radio, la XCD. XCD. Y en el estudio Azul y Plata es donde se llevaban a cabo los programas de la cervecería de Mexicali, con Fernando Ruelas Marín y con toda la bola de gente que trabajábamos. ¿A quién era Caracoles? Y luego esas famosas juntas secretas que realizaban, ¿de qué se trató? Bueno, lo que pasa es que Armando Martínez Caracoles era un cronista deportivo de béisbol. Era un señor y periodista. A él le encargamos, fue y platicó conmigo cuando yo era secretario general del sindicato, y platicamos y le encargamos que nos hiciera una especie de historia del sindicato. Y a él se le ocurrió que había que hacer 2 historias. Pues como platicaba con gente de que había estado entonces y gente que había iniciado, todavía vivían don Chávez, la viuda de Chávez, y luego vivía don Carlos Blando y el hermano, y en fin, empezó a hacer las historias. Pero don Armando fue un hombre que no trabajó en radio más que como cronista deportivo.
Y las juntas secretas pues eran precisamente cuando nos corrieron. Nos juntábamos, ya el movimiento sindical ya había germinado en aquel tiempo, ya había otras gentes que habían hecho el movimiento. A nosotros nos tocó ya la forma de traer al inspector y hacerlo más oficial y todas las cosas. Entonces usted fue del 73 al 76, secretario general de don Chaval. 73, 76, luego después otra vez y al último estuve como 15 años. 15 años ya. Cinco periodos. Sí, me retiré yo porque pensé que era ya, mi modo de pensar no estaba de acuerdo a la modernidad. Estaba yo presionado porque defendía mucho a mi gente, la gente que me ayudaba entonces. Y la gente, usted sabe, hay gente que ya no quiere trabajar y ya no trabaja como antes, pues. Entonces pensé yo que era justo ya. Inclusive me hicieron oferta para que me fuera al Comité Nacional, pero no, ya no. No porque me haya cansado ni nada, sino porque pues los sindicatos han perdido mucha fuerza. Es otra forma de trabajar ya no es lo mismo, pues ya. Entonces, aunque yo sigo siendo un sindicalista completo, pero tengo que pensar en la modernidad y muchas veces estamos fuera ya. Y los negocios ya no son el negocio que era antes competitivo, ahora todas las estaciones están iguales, todo el mundo transmite la misma música, no hablan los locutores, los anuncios están grabados, no hay vida. Entonces, pues, como que está uno fuera ya. Los locutores ya son... Cuando se hizo la ley, el sindicato le pidió a don Ernesto Zedillo, que en ese tiempo era el de Educación, y muy amigo del jefe de Nezahualcóyotl de la Vega, en un acuerdo que tuvimos nacionalmente se pidió que se le dijera a Zedillo que hubiera una especie de perdón para todos aquellos locutores que ya eran locutores viejos, pero que no tenían ni la primaria, porque no tenían certificado y los iban a correr, porque la ley pues decía que tenían que tener certificado. Entonces le pedimos hubo la petición a la Secretaría de Educación y vino el decreto ese que se hizo, donde se le daba autoridad a las empresas para que la empresa diera una carta firmada por el sindicato también, y ya eso era suficiente para que pudieras trabajar depositando tus papeles o consiguieras tu licencia sin necesidad de ir a México. Ya no te hacían examen, nomás tenías que tener secundaria mínimo. Entonces hubo esa libertad y se aprovecharon los patrones para darle a los hijos, a la secretaria, a los que ellos querían. Y degeneró, pues, debía de ser una cosa buena, pero degeneró. Y ese degeneró viene a crear la libertad de participar en algo donde ni quieres ganar, lo que quieres es estar. Y viendo eso los patrones, pues, ya no queremos locutores, pues, que mejor pues, aquel está pidiendo y pidiendo el otro. Y aunque tienen que pedir permiso al sindicato y pagar una cuota y todo, pues no es igual. Entonces degenera un poco la cosa. Y el patrón, que no le interesa mucho salvo algunos desde luego que no les interesa mucho la competencia, pues se dan viene todo. Si tú ves ahorita de todos los locutores, te acuerdas de 4 o 5 cuando mucho. Y los demás, no sabe uno ni quiénes son. Sí, lo que se ha visto es que mucha gente que no ha estudiado comunicación o no ha tenido carrera en los medios, de repente ya están ahí frente a un micrófono. Es que nosotros, yo fui varias veces a la Escuela de Comunicación, a la Ciencia de Comunicación, acá para el lado de donde está el fraccionamiento aquel, ¿cómo se llama? Y estuvimos platicando, y les decíamos nosotros, pues, que la Escuela de Ciencias de la Comunicación estaba trabajando, pero estaba trabajando, creemos nosotros, que mal, porque estaba preparando a la gente como que ya iba a entrar a la radio y a la televisión y todo directamente, y resulta que cuando llegaban pues encontraban muchas trabas.
porque no tenían ni la mayoría, digo, no tenían la preparación, pues tenían que entrar a una radio para comenzar a ver qué es lo que se hacía, la televisora para ver cómo se movían las cosas, porque no era lo mismo la teoría que la práctica. Y entonces comenzamos a formar una especie de intercambiar con la televisora y ya hablaron con los gerentes y el sindicato aflojó un poquito, porque el sindicato era muy tenso, pues, muy cerrado con los patrones y con todos. Pero vienen los cambios y dejamos entrar periodistas, dejamos entrar gente, licenciados, dejamos entrar todo. Porque pues, veíamos el negocio y tenía que jalar dinero, tenía que abrirse las puertas y se abrieron. Y ahí estamos trabajando todavía. ¿Qué considera usted, pues, que ha sido lo más relevante dentro de su larga, fructífera y exitosa carrera dentro de los medios de comunicación de Mexicali y de Baja California? Pues ya me calificaste de fructífera, de modo que sí, sí siento que fue fructífera, porque en primer lugar, pues dimos pie a que se formara un sindicato para defensa de los trabajadores. Después, ya dentro del sindicato, en el último periodo que tuvimos, logramos establecer un fondo de ayuda para defunción, que en este momento, según me dice el nuevo secretario general, ya tienen cerca de 600,000 pesos. Un fondo de defunción que ayuda a la gente en los casos de eso, hasta con una ayuda de 10,000 pesos a los socios y a los familiares, con una ayuda menor, pero les ayuda en esos casos, no estamos solos. Tenemos un edificio que con la ayuda de todos los empresarios, porque ese edificio nos iba a ayudar el Jicotenca Leiva Mortera, pero desgraciadamente pues, lo quitaron y nos ayudó una parte y tuvimos que terminar el edificio y lo terminamos, tumbamos el viejo y compramos otra parte y hicimos el nuevo. El edificio es una cosa que le da un fondo al sindicato, pero además tiene un salón que lo utilizamos para festejos y para fiestas. Ese salón le da una entrada al sindicato que pues es bastante para el mantenimiento. ¿Dónde está ubicado? En Avenida Madereros y calle Madereros y calle FG, G y Madereros, Madereros Sur, Callejón. Tenemos además que me tocó pues a mí meterme, un parque de softball, de diversión que tenemos allá para Virreyes, que ahorita pues debe valer bastante dinero. Tiene parque para softball, tiene su palapa, tiene sus baños, tiene luz, tiene una cancha de básquetbol, que también se le participa a la gente. A los que utilizan el salón de festejos se les cobra una cuota mínima, y los que utilizan el parque también se les cobra una cuota mínima completamente baja, nomás para el mantenimiento. Tenemos pues las cosas que se hicieron, regalos para la gente, que ahora afortunadamente siguen en Navidad. En Día de las Madres se regala a las madres, en Día de Navidad se regala a toda la gente del sindicato un pavo para que cada quien haga su cena. Y pues esas son parte de las satisfacciones que uno ha tenido y las relaciones que mantuve con las empresas, que tuve bien con el mismo sindicato nacional. Recibí un reconocimiento de parte del municipio, no me acuerdo quién, el presidente, donde nos decían que éramos parte de la fundación de la televisora. Reconocimiento, recibí reconocimiento de las empresas, donde todas dicen que me porté muy bien. Recibí reconocimiento del Comité Nacional por la labor del sindicato y me dieron la presea de don Fidel Velázquez como secretario general setemista. Vemos que pues, es una carrera que terminé bien, salí por la puerta buena y creo que se quedó el sindicato bastante bien, lo están manejando muy bien, sigue adelante, hay muchas
cosas nuevas que han hecho, que yo me he enterado, que están muy bien hechas y que siguen mejorando a la gente. Esa es, en síntesis, casi mi carrera dentro del sindicalismo. Bueno, finalmente, don Salvador Peregrina, su impresión, su aprecio por los 100 años de Mexicali y, bueno, por el futuro y la trayectoria que le espera a esta ciudad. Nunca pensé que podía haber tanto crecimiento, tanta cosa, pero pues el futuro lo tienen en manos todos los que habitamos aquí. Tenemos que seguir batallando porque pues las crisis que hay, a pesar de que no es una ciudad que se mantenga con salarios mínimos, pues sí, los salarios son muy bajos y la gente necesita. Antes, que ganábamos menos, podía uno darse un que otro lujito, y ahora ha venido mucho, muy apretado todo, la luz, el agua, todo. Pero yo creo que el futuro somos nosotros mismos, ¿no? Hay que batallar, pero tenemos que caminar a fuerzas. Ya estamos aquí y aquí vamos a quedarnos si Dios quiere.